Isaac Bentov no fue un hombre común. Ingeniero, científico y explorador de la conciencia, dedicó su vida a descifrar la estructura invisible que sostiene lo que llamamos realidad. Su voz, en una entrevista de 1970, no sonaba como la de un académico distante, sino como alguien que había visto demasiado y sabía que la humanidad vivía encerrada en un marco demasiado estrecho. Murió en 1979, en un accidente aéreo, justo cuando se dirigía a compartir sus hallazgos con científicos japoneses. Para algunos fue solo una tragedia. Para otros, una muerte demasiado oportuna que selló investigaciones que terminaron, en parte, bajo custodia de la CIA. Bentov sostenía que la evolución humana no se detenía en lo físico. No bastaba con haber pasado de los simios a seres erguidos, capaces de apretar botones y conducir autos. Lo esencial estaba en el sistema nervioso, en cómo se expandía para percibir cada vez más de esa realidad que los sentidos mutilaban. Ver, oír y tocar eran apenas rendijas mínimas, por donde se filtraba una fracción de lo que existe. La evolución, decía, era abrir lentamente esa rendija. Lo que para la mayoría parece alucinación, para él era evidencia de un salto evolutivo. Su ejemplo era claro: un niño que aseguraba ver a su abuela fallecida en la esquina del comedor. Para la familia era un delirio, para el psiquiatra un diagnóstico. Para Bentov, una apertura espontánea de la conciencia que la sociedad se apresuraba a sofocar con medicamentos y electroshocks. Así se borraba lo que antes se llamaba milagro. Lo que en otro tiempo habría fundado religiones, hoy era reducido a un episodio psicótico. Bentov explicaba que en cada época había individuos adelantados, mutantes de la conciencia que no encajaban en la normalidad establecida. Algunos terminaban marginados en hospitales, incapaces de integrarse. Otros lograban articular su visión en obras capaces de transformar el mundo, como Newton o Darwin. El límite estaba en la capacidad de integrar lo percibido con la vida cotidiana. Esa diferencia convertía a un visionario en genio o en loco. Pero su reflexión iba más allá. No era el cuerpo el que evolucionaba, sino el alma. No somos nosotros quienes tenemos un alma, sostenía, sino que es el alma quien nos tiene a nosotros. El cuerpo es un vehículo temporal, como un coche que se desgasta y se reemplaza. Lo permanente es esa entidad que acumula la información de cada vida, la que atraviesa planos, se mezcla con otras y asciende a niveles en los que ya no hay separación. Bentov habló de niveles: el físico, donde todo parece fragmentado; el del alma, donde las líneas empiezan a superponerse; y el espiritual superior, donde todo se encuentra en todo, un estado que él vinculaba a lo divino. Para él ese era el destino inevitable de la especie: expandirse hasta reconocer que la realidad material es apenas un escalón. La claridad con la que Bentov explicaba estas ideas contrastaba con la dureza de la sociedad que lo rodeaba. Su tiempo estaba marcado por la obsesión con el progreso técnico y la productividad, mientras que él hablaba de un progreso distinto, el de la conciencia. No buscaba máquinas más rápidas ni economías más poderosas, sino una apertura que permitiera ver lo que se oculta tras el estrecho rango sensorial en el que estamos atrapados. Para Bentov, los sentidos eran extensiones rudimentarias del sistema nervioso, filtros que solo dejaban pasar lo necesario para sobrevivir. Pero esa limitación había convertido al ser humano en esclavo de lo inmediato, incapaz de reconocer la amplitud de la realidad. Con la evolución, sostenía, esos filtros se abrirían. Veríamos colores antes invisibles, escucharíamos vibraciones que ahora se nos escapan, percibiríamos presencias que hoy son descartadas como fantasías. El milagro no había desaparecido, solo había sido reducido a polvo por una cultura que patologiza lo que no entiende. En esa visión, la historia de figuras religiosas cobraba otro sentido. San Pablo, por ejemplo, que narró haber visto una luz cegadora y a Cristo frente a él. En tiempos antiguos, esa experiencia se transformó en el origen de un movimiento espiritual. Si algo así ocurriera en la modernidad, decía Bentov, terminaría en un diagnóstico psiquiátrico, medicado y archivado como esquizofrenia religiosa. La diferencia no estaba en la experiencia, sino en el marco cultural que la interpreta. Bentov no idealizaba esas aperturas.
Sabía que podían ser peligrosas si no se integraban en la vida cotidiana. Por eso advertía que muchos quedaban atrapados en esa visión ampliada, incapaces de funcionar en la realidad común. Sin embargo, veía en esas rupturas señales del destino humano. La conciencia no estaba condenada a permanecer limitada. Tarde o temprano, lo quisiéramos o no, todos seríamos empujados hacia esa expansión. El núcleo de su planteamiento estaba en la noción de que el alma evoluciona a través de los cuerpos, no al revés. Cada vida, cada experiencia, era un registro añadido a una memoria que no desaparece. En los niveles más altos afirmaba, todas las almas se superponen hasta alcanzar un punto de omnipresencia, no como metáfora, sino como una consecuencia lógica de la evolución de la conciencia. El yo superior, esa instancia que desborda lo personal, es lo que realmente dirige el proceso. Bentov insistía en que esa transformación no requería necesariamente de prácticas complejas. La evolución del alma ocurre con o sin nuestra voluntad. La diferencia está en la velocidad. Técnicas como la meditación, estudiadas en Oriente durante siglos, podían acelerar ese camino, expandiendo el sistema nervioso más allá de lo habitual. Quien se adentraba en esas prácticas abría puertas que la mayoría ni siquiera sabía que existían. Su mensaje no era un consuelo superficial, era una afirmación contundente. La humanidad estaba destinada a atravesar el umbral de la realidad limitada. El futuro no sería tecnológico en su esencia, sino espiritual. Isaac Bentov hablaba con la serenidad de quien había explorado territorios invisibles. No era un místico ingenuo, sino un investigador que unía ciencia, espiritualidad y experiencia directa. Su obra La mecánica de la conciencia no fue escrita como un tratado académico, sino como un mapa evolutivo donde el ser humano aparece en medio de un proceso apenas iniciado. El cuerpo era un soporte transitorio, el sistema nervioso una herramienta de percepción y el alma, el verdadero núcleo de una historia sin final. Esa visión lo convirtió en una figura incómoda. La ciencia exigía pruebas materiales, la religión pedía obediencia a dogmas, y la psiquiatría clasificaba todo lo que no entraba en sus manuales. Bentov desafiaba esas estructuras con naturalidad. Hablaba de realidades no físicas como un ingeniero que explica un mecanismo. Aseguraba que el alma nos posee, que lo eterno se sirve de lo transitorio y que la normalidad aceptada es apenas un fragmento mutilado de lo real. Su muerte en 1979 incrementó el enigma. El avión en el que viajaba se estrelló rumbo a Japón, donde iba a compartir sus investigaciones. Parte de su trabajo terminó en manos de la CIA, lo que alimentó sospechas sobre la apropiación de descubrimientos relacionados con estados de conciencia y técnicas capaces de alterar la percepción de la realidad. Ideas demasiado disruptivas como para circular sin control. Su legado no es solo teoría, es la advertencia de que la realidad que habitamos es un recorte mínimo de algo mucho más amplio. De vez en cuando, individuos como Bentov atraviesan esa franja y describen lo que existe al otro lado. Algunos son ridiculizados, otros elevados a profetas, pero todos coinciden en lo esencial. La conciencia no está condenada a permanecer limitada. En su modelo, la verdadera evolución no depende de avances tecnológicos ni de mayor productividad. El salto se produce cuando el alma amplía su capacidad de percepción. Reconocer lo invisible, unir lo que parece separado, integrar niveles hoy inconciliables. Ese destino es inevitable, aunque la cultura actual lo degrade con diagnósticos o lo neutralice con medicamentos. Bentov no ofrecía ilusiones superficiales. Aseguraba que el proceso ocurrirá tarde o temprano. Lo que hoy se llama locura o milagro son señales de ese movimiento evolutivo. La muerte de un cuerpo no lo detiene, porque lo permanente sigue acumulando experiencias y expandiéndose hacia un estado en el que ya no habrá separación alguna. Ese fue su mensaje final. Descifrar la realidad no es un privilegio, es el destino de toda la humanidad. La historia de Bentov demuestra que la verdad incomoda a quienes buscan controlarla. Su mensaje sigue vivo y es más actual que nunca. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar si este video te impactó.